What is up, guys, and welcome to this special episode of Guarani Vision, the first ever podcast dedicated to Paraguayan football in English. As always, I'm Roberto Rojas, and joining me is my great co-host, Ralph Hanna, and today we have a special interview today. We always like to do these great special interviews from people connected to Paraguayan football. So while I tend to do the introductions on this show for quite some time, I'm actually going to give the honors to Ralph on this one. So Ralph, go right ahead and introduce our special guest today. Yeah, of course, Roberto. We're here today with Diego Riskin, who's a Paraguayan American. He's playing at the moment for Naples FC in the NPSL. He's been in the US for 5 years, playing previously with Miami United and Florida Brothers. But back in Paraguay, he was in the Intermedia, the second division of Paraguay, with Liberación and a host of other clubs. So we're going to chat to Diego. We're going to switch into Spanish and do the interview in Spanish with Diego. Diego, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchachos. Un gusto, la verdad. Bueno, yo voy a empezar mis preguntas aquí, Diego, para empezar diciendo, antes que nada, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahí en tu vida, básicamente, tu día a día? Decía un poco a la gente que está escuchando lo que dedicas, obviamente sos un futbolista, pero ¿en qué realmente estás haciendo ahora mismo ahí en Florida? Bueno, sí, llevo como ya se venía sabiendo, llevo aquí 5 años jugando, ¿no? Pero a la vez también estoy trabajando como pintor y ahora hace 5 meses tengo ya una compañía hecha, formada, y voy con las dos cosas, voy pintando y también jugando a la vez, las dos cosas. Y contanos, Diego, la historia de cómo llegaste ahí en Miami, en principio hace 5 años de Paraguay, porque es una historia interesante de cómo un paraguayo llega acá. Sí, bueno, generalmente mis padres son paraguayos, mi mamá vino en el 87 y yo nací en Nueva York en el 89. Luego de 3 meses de que yo estuve aquí en el país, fuimos nuevamente a Paraguay y viví en Paraguay 26 años y de ahí me formé futbolísticamente en Río Ñu, jugando 10 años, saliendo campeón en la intermedia con el Chiqui Arce. Ya después de ahí tuve solamente 6 meses con Río Ñu en primera división. Luego de ahí fui a Sol de América jugando 2 años con Carlos Garazaguer. Ya después de ahí en el 2011 fui a Sol del Este de Ciudad del Este, jugué por una temporada. Ya después de eso volví a la capital jugando por el Martín Ledesma de Capiatá, donde tuvimos el campeonato para la división intermedia. Ya después de eso, en el 2013 hasta el 2015, jugué en Recoleta, donde fuimos campeones con el Toro Acuña. Y ya después de ahí fui a Liberación, jugué en la división intermedia, jugué toda una temporada y ya después de ahí tuve un breve paso por la selección encarnacena, jugué 2 partidos con la selección encarnacena y ya de ahí vine para Miami, en donde escalé en el Miami United, donde jugué 4 años con el club, donde ya digamos que mi mejor carrera fue con el Miami United porque ahí gané todos los campeonatos. Jugué contra Boca Juniors, jugué contra Racing, jugué contra River, jugué contra selección de Guatemala, selección de Honduras, jugué contra Peñarol también. Tuve una gira por España, por Inglaterra. Fueron momentos donde creo yo de que fueron uno de mis mejores momentos futbolísticos. Y ya después de eso fui al Florida Brothers, donde también salí campeón. Jugué una temporada, fui campeón 3 veces
seguidos de la UPSL con el Miami United, luego fui con el Brother, fui campeón también, y luego de eso fui con Naples, donde fui campeón de la NPSL el año pasado. Entonces ahora actualmente sigo en Naples United. Bueno, obviamente una carrera intensa y extensa, Diego, realmente. Tiene mucho para hablar, pero obviamente lo que me surgió tanto es lo que hiciste en Rubio New. Obviamente tuviste la chance de ser dirigido por, obviamente creo que ahora para nosotros es el mejor director técnico paraguayo en el momento, es el Chiqui Sí, Arce. Cuando vos sí, sí. era su jugador, ¿vos pensabas que desde aquel entonces están siendo técnico Rubio New, o pensaba que realmente tenía ese legado que iba a tener en el fútbol paraguayo ya más de 10 años después? Sí, sí, pienso que él siempre trabajando como él es, yo supe que él era para cosas grandes y nada, hoy por hoy pienso que es uno de los mejores. No hay otro como él, creo, por el momento. Y contanos de estas experiencias de Miami United. Estaba alistando algunos de los equipos contra que jugaste. Jugaste también, si no me equivoco, contra el Orlando City en Sí, el US Open Cup, que para la los Open Cup que, también. sí, los que no son de Estados Unidos quizás no saben, pero es como la Copa FA, de la FA Cup de Inglaterra, donde todos juegan contra todos. Y ahí encontraste con un paraguayo también, ¿no? Porque Josué Colmán creo que estaba en Orlando City en aquel momento. ¿Cómo fue ese partido y cómo te sentiste en ese nivel jugando contra un equipo de MLS? Y bueno, la verdad que ahí nada, me hice muy amigo de Josué, la verdad que muy buena gente, me dio la camiseta, yo, bueno, no le pude dar porque la verdad que nosotros es diferente, ¿no? Pero, pero muy bueno, la verdad que fue una linda experiencia, la verdad que fue una cosa que la verdad que uno no, sinceramente uno trabajando aquí en Miami, yo trabajando, pintando y después yendo a la práctica y después tener una chance de poder jugar contra un grande de la MLS, la verdad que eso fue para mí una de las mejores cosas de que me pudo pasar y también a mis compañeros también. Fue Bueno, una linda experiencia. bueno, Diego, obviamente yo creo que como todos nosotros aquí tenemos una conexión paraguaya. Yo, por suerte, tengo padres paraguayos. Yo crecí toda mi vida aquí en los Estados Unidos. De esto, y Ralph también con su señora que es paraguaya, con sus hijas. Y Sí, tenemos esa conexión y sabemos que a pesar que no tenemos tanta gente que vive en este país, creo que son casi 30,000 o algo así en un país de más de 220 millones. ¿Cómo ves esta comunidad paraguaya? Porque a pesar que somos muy pequeña, también somos muy cercanos, porque yo creo que es importante de estar muy cerca de nuestro compatriotas y nuestra gente, no importa dónde estamos en el país. sí, 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 bueno, para mí, como vos decís, somos pocos, la verdad que siempre mucha gente me dice de que nada, nunca había un paraguayo o como hablo, si hablo el guaraní, entonces son muchas cosas cuando uno encuentra paraguayos, la verdad que yo estoy súper feliz porque la verdad que llevo aquí 5 años y nada, es complicadísimo ver a un paraguayo, pero tengo varios que somos amigos y siempre estamos hablando y tratando de hablar un poco en guaraní también, porque uno siempre eso quiere, ¿no? Pero cuando le encontré al rap, la verdad que yo estuve muy feliz y sinceramente más feliz cuando él se fue a la cancha. La verdad que para mí eso fue una cosa que la verdad dije, wow, la verdad que un paraguayo que venga a verme, la verdad que fue una cosa muy emocionante para mí. Sí, eso sí que nos gusta, ¿no? Que encontrarnos entre paraguayos, porque como dice Roberto, somos pocos. Eh, Sí, sí. yo tenía una última pregunta.
sobre el fútbol en Estados Unidos y el fútbol en Paraguay. ¿Cómo ves la diferencia? Por una es las canchas, que las canchas están casi siempre de pasto artificial, por lo menos en la Florida, pero ¿cómo es la parte física también? Bueno, lo que veo yo es la diferencia, digamos, es de que aquí como que uno toma más profesional. Pienso de que aquí las herramientas son más fáciles de tener. Uno tiene canchas donde uno no puede decir de que nada, picó mal o la paré mal porque la cancha está fea. La verdad que no. Uno, si es que si es que le hace falta pelotas, chalecos, si es que le hace falta un buen botín, mira que acá siempre hay, no falta. Entonces pienso yo de que la gran diferencia que hay con el fútbol paraguayo creo que es eso, de que son las herramientas, las canchas y la forma de pensar también aquí es muy diferente. Pienso yo de que la ventaja del sudamericano es de que allá se vive un poco más fuerte y tienen como que más sangre caliente. Aquí, para que vos sepas, los niños hasta los 12 años no pueden, no pueden cabecear. Entonces, es como que ellos están privando muchas cosas lo que es el fútbol de hoy, ¿entendés? Porque en Paraguay, desde los 6 5 años, ya están con la cabeza de que están así, ¿entendés? Son más vivos, digamos, pero entonces creo de que la gran diferencia es esa, solamente de que aquí como que tiene más herramientas, pero el fútbol hoy por hoy aquí está creciendo mucho. En Miami generalmente hay muchos latinos, entonces como que el fútbol tiene un poco más de nivel. Nuestro campeonato, la verdad que de que ahora vienen, la verdad que son campeonatos duros, la verdad que uno tiene que tener mucho menos margen de error porque como eso te digo, generalmente hay muchos latinos y se vuelve muy competitivo. Totalmente. Y para cerrar nuestra charla, Diego, y quiero decir muchas gracias por tomar el tiempo para hacerlo. Tenía que preguntar, obviamente, un poco más de tu conexión con Paraguay. Obviamente, me imagino que tenés un equipo que vos apoyás. Eso, voy a empezar con eso primero. Todos nosotros tenemos equipo. Yo soy un hincha de Cerro. Ralph es un hincha de Cerro también. ¿Qué es tu equipo en Paraguay? Bueno, yo te voy a contar la verdad de que yo soy hincha de Cerro, pero Mm, a morir, pero porque yo tengo una tía mía falleció en la cancha por Cerro Porteño. Falleció en el 90. Se llama Ñeca Resquín. Entonces, ella era número uno en la cancha, ella llevaba las banderas, ella era fanática pero a muerte. Entonces, desde que yo supe de eso, yo soy hincha de Cerro, a morir. Entonces yo siempre quise jugar por Cerro, pero por cosas de la vida uno toma digamos, caminos diferentes. Yo, por ejemplo, con Chiquiarse, la verdad que yo era como que uno de sus jugadores, pero yo, yo era muy joven, tomé una decisión de que creo que era un poco mala, pero también estoy tranquilo porque yo era capitán de la sub-20 mía, pero ellos sacaron como a mis compañeros de 5 o 6 años, de que nosotros llevábamos siempre la camada, ellos sacaron todos los jugadores de ahí y me dejaron solo a mí. Entonces, para mí que eso era como una falta de respeto de que yo siga con ellos. Entonces yo salí del club por eso justamente. Pero nada, uno nunca sabe, ¿entiendes lo que te digo? Capaz de que si yo me quedaba, capaz que yo seguía jugando por ahí, pero son cosas de la vida, tú me entiendes. Pero hoy, por hoy estoy feliz donde estoy, tranquilo, con el corazón tranquilo, siempre hablando con mis compañeros también, siempre me dicen capitán, pero bueno, son cosas de la vida, hermano.
Entiendo. Y obviamente para cerrar con una pregunta más, ¿cómo estás atento desde Paraguay? Me imagino que extrañas de visitar, me imagino que siempre estás en conexión con tus amigos o tus familiares ahí en WhatsApp, por ejemplo, pero ¿cómo ves ahora a Paraguay? No digo no hablando del fútbol, obviamente, con obviamente el campeonato local o la selección nacional, pero el país, ¿cómo ves el país Sí, desde lejos? eh, bueno, en Paraguay tengo dos hijos de que esto queda aquí grabado. Yo le quiero mandar saludos a Esther Beatriz y a Diego Junior, de que los amo mucho a ellos y nada, pronto yo voy a estar por ahí. Nada, respecto al país, como que veo de que Paraguay creció mucho en muchos aspectos, digamos, el tema de ciudad con los puentes, con las carreteras, pero sinceramente duele un poco ver de que si vos mandás o si vos ves algo, siempre hay robos, siempre hay cosas malas y la verdad que eso duele y preocupa mucho, la verdad, porque ya tengo allá a mi mamá, tengo mis hijos y sinceramente que uno ya amanece, siempre lo primero que hago es llamar allá a Paraguay para ver cómo están, ¿entendés? Porque uno la verdad que vive así preocupado por la, in- por la inseguridad que hay allá, pero espero que eso pueda mejorar, la verdad, porque Paraguay es para mí lo más lindo que me pudo pasar y soy sangre paraguaya y es Paraguay yo amo, ¿entiendes? Y entonces es de esa forma, pero la verdad que yo lo que más lo que yo más quiero es comer. La verdad que extraño mucho la comida paraguaya también de allá, que estoy loco por irme para allá para ir a comer un caldo de surubí o un asado y estar allá con los amigos, jugar el fútbolacho, tomar un tereré, ¿entendés? Muchas cosas quiero hacer. Ojalá que tenés la chance de hacerlo. O si no, Ralph puede cocinar algo para vos, para que Ah, sí, te también. hace sentir en casa. A mi, a mi señora le voy a pedir, sí. Vamos a decirle a Carmen qué hace. Seguro, Bueno, seguro. bueno, Diego, quería obviamente terminar esta charla diciendo muchísimas gracias. Realmente tu historia y tu anécdotas son muy interesantes y espero que podamos charlar contigo muy pronto en este show. Claro, claro, cuando quieran, cuando ustedes quieran algo, yo voy a estar ahí siempre y también yo voy a estar siguiéndole también, ¿entendés? Es un gusto para mí y la verdad que es un honor que gente como ustedes se esté recordando de mí, la verdad de que es un privilegio para mí. Bueno, Muchas gracias quería, por eso. muchísimas gracias, Diego. And as for myself, Roberto Rojas, for Ralph Hanna, thank you so much for listening to this great interview with Diego Reskin. See you soon. Sí.